¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos todavía procesando todos los datos de la sesión en la Cámara de Diputados que terminó alrededor de las 2:30 de la mañana de la madrugada de hoy, con tres temas que son fundamentales. Primero, el principal: el gobierno logró la aprobación en diputados en la Cámara Baja del presupuesto 2026. Un dato, un gobierno que no había tenido presupuesto en el 2024, 2025, arranca después de la composición del 26 de octubre con la ley de leyes, así que es un tema central. Vamos a estar hablando con Caro Ramos, que estuvo trabajando hasta muy tarde, justamente de lo que pasó con la conformación del quórum, con el apoyo de básicamente Provincias Unidas, con lo que pasó durante toda la sesión con el debate sobre el presupuesto. Repito, logro importante para el gobierno, pero después comenzaba la votación en particular. Y acá recordamos que Daniela Romero había planteado: che, cuidado que me parece que hay un tema que hay que prestarle atención, que va a ser el intento del oficialismo de votar por capítulos el tratamiento en particular de diputados, para no hacer hincapié en artículo por artículo. Bueno, había que estar atentos a eso, porque uno de los artículos incluía la derogación de dos leyes votadas por el Congreso antes de octubre, que tienen que ver con mejorar el presupuesto para la discapacidad y el presupuesto para las universidades. Proyectos que querían ser derogados y que el Ejecutivo introdujo básicamente en uno de los artículos donde globalmente lo que se trataba era el presupuesto 2026. A ver, me tocó hablar con un diputado de la oposición a mí alrededor de las 8 de la noche, un hombre que militaba por la no derogación del incremento de fondos para la discapacidad, y me dijo: estamos dando la pelea, pero el resultado es incierto. Parecía muy difícil que la oposición pudiese votar y pudiese contar con el número necesario para rechazar el impulso del oficialismo. Sin embargo, alrededor de las 9 de la noche, yo estaba atento a los discursos y apareció un representante de Salta, de Innovación Salteña, diciendo: no acompañamos el capítulo 11. Vamos a apoyar el presupuesto, pero ese punto no. Creemos que no es momento para desfinanciar la discapacidad. Y dije, habrá que estar atentos. Pero bueno, había que terminar votando el presupuesto, primero en general y después en particular. Y quien estaba minuto a minuto siguiendo todo, una gran cobertura, era ella, Caro Ramos, que nos informó a todos, creo que 2 de la mañana, más o menos, que el gobierno entonces se quedaba con un dato importante, presupuesto en general. Se nombraron también 3 auditores para la Auditoría General de la Nación, otro dato que pasó después de las 2:30 de la mañana y que va a contar también Ramos, pero el tropiezo del oficialismo que intentaba rechazar lo que era la emergencia en discapacidad y mayor presupuesto para universidades. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, acá como podemos, ¿no? Después de una jornada extenuante en el día de ayer, pasó de todo. Lo curioso es que lo más relevante pasó después de la medianoche, claro, ¿no? Entonces había que estar atentos a ver qué sucedía. Fue una sesión que la verdad dejó muchísimo para contar. Primera sesión con La Libertad Avanza como primera minoría. Y creo, Pato, si me preguntás qué balance hago de la sesión en su totalidad, el oficialismo se llevó en definitiva el título de la aprobación del presupuesto, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta, porque hubo varias cosas en el camino que son señales de alarma para el oficialismo. Cayó un capítulo entero, no solamente no pudieron derogar las leyes de universidades y discapacidad, sino que tampoco pudieron, por ejemplo, dar marcha atrás con los descuentos de gas en zonas frías. Totalmente. Que se buscaba reducir la cantidad de localidades beneficiadas. Un proyecto muy impulsado por Máximo Kirchner en su Exactamente. momento. Sí. Tampoco pudieron eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares por inflación, como sucede actualmente. Es decir, un capítulo entero caído
que hay que ver ahora qué puede pasar en el Senado. Capítulo conformado por el propio oficialismo, donde también se generó el enojo de los porteños porque había dentro de ese capítulo una cláusula que era un poquitito más explícita respecto a los aportes que tiene que hacer la nación a la ciudad por la deuda pendiente. Sí, la verdad que muchísimos condimentos. Digo, Ritondo durante la madrugada advirtiendo y avisando textualmente, se está cambiando sensibilidad social por auditoría. Sí. Avisando ya lo que iba a venir después, que es esta designación de 3 auditores de manera sorpresiva y mediante un acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. En definitiva, Pato, el gran perdedor de la sesión fue el PRO, sin dudas. Claro. ¿Por qué? Porque el PRO se quedó sin auditores, sin lugar en el reparto, fue un convidado de piedra en este acuerdo. Y también se quedó sin su artículo que garantizaba los fondos para cumplir con el fallo de la Corte sobre la coparticipación porteña. Es decir, Ritondo ayer estaba enfurecido con lo que estaba sucediendo en la sesión. De hecho, ellos se separaron para no convalidar la votación de los auditores. Pero por eso insisto, el oficialismo logró el título, pero sí. ¿A qué costo? A costo de perder aliados, a costo de perder un capítulo completo. Está, Ramos, tengo que ir a los títulos, pero para después te voy a preguntar 2 cuestiones. Por lo que pasó con la conformación del quórum, que parecía que iba a ser más sencillo para el oficialismo, y por lo que pasó con el tema del artículo 11, digo, a ver, no había demasiado optimismo en el oficialismo, porque después, digo, no había, algún dato faltó, porque no tenían la intuición de que podían perder en el artículo 11, hicieron mal el cálculo, digo, uno si está mirando lo que sucede, sí. Me parece que a lo mejor tiene un testeo previo. Si a mí, como cuando los escuché a los salteños, dijeron, no vamos a acompañar, dije, guarda que esto es bandera roja. Pero te lo pregunto en un ratito. Dale. Estamos en orden del día, estamos con Caro Ramos, que trabajó mucho, pero que está absolutamente despierta. Así que vamos con los títulos y después tenemos los momentos de las votaciones también, dale. Recordamos, proyecto de ley del presupuesto 2026. Aprobó diputados también la ley de ejercicio fiscal y la del principio de inocencia fiscal. Recordamos, modernización laboral, continúa el debate en el Senado, en el plenario de comisiones de trabajo y previsión. También presupuesto y hacienda. El oficialismo quiere emitir dictamen hoy y tratar el proyecto de reforma laboral el próximo 26. Lo que pasó con inocencia fiscal, la iniciativa del gobierno tuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Bueno, ahí estamos. Me Carolina preguntaba, Ramos, Pato, por ambas cuestiones. Primero, yo creía que el quórum era caminando. Sí, a ver, nadie se esperaba que el oficialismo tuviese que transpirar tanto para conseguir el quórum. Había mucha preocupación, muchas caras de preocupación en ese momento. Y lo curioso, Pato, es que el quórum se termina consiguiendo gracias al Interbloque Unidos. ¿Cuánto hablamos acá de si el oficialismo necesitaba o no necesitaba del Interbloque Unidos para lograr sus objetivos? Bueno, ayer los necesitó, porque gracias a esos diputados y sobre todo Nicolás Massot y Miguel Pichetto, que fueron los que señalaron, bueno, sentémonos, aportemos al quórum, seamos coherentes con nuestra postura de que haya presupuesto. Gracias a ese gesto es que el oficialismo logra en definitiva abrir la sesión. Creo que es una señal de alarma para La Libertad Avanza trabajar más fuertemente en consolidar esos 129, ¿no? Claro, incluso, el PRO bajó a último momento también, ¿no? Claro. Me parece que ahí también hay intentos de demostrar fuerza por parte de los bloques no libertarios, digamos. Ahí Unidos lo que estaba marcando fue, vos me necesitas a mí para el quórum, ¿no? Es un intento de decir, si nosotros ustedes no pueden. Me parece que va por ahí la cosa. Claro, coincido, pero digo, yo supongo que el oficialismo hacía un cálculo que decía,
tenemos 95 entre los propios, más los que ingresaron desde el PRO, pero con ese número más lo que es el entramado de innovación federal, se suponía que iban a estar en los 129. Se suponía, ahí está el problema. Se suponía y no fue lo que sucedió, ¿no? La verdad es que no, y la sesión estuvo a punto de fracasar. Faltaban 3 minutos nada más para las 14:30, que era el horario de tolerancia, y el conteo no pasaba de los 126. Ahora, Mucho nerviosismo. Un mal cálculo me parece complicado, ¿no? Porque te estaba jugando todo, pusiste estas fechas extraordinarias antes de las fiestas, había un clima donde vos mirabas, todos nosotros decíamos, van a tener 129, ni estaba, te digo, salvo a mí este diputado, yo hablé con un diputado peronista a las 8 de la noche y ni siquiera él era optimista respecto a que podían frenar el tema de la discapacidad, ¿eh? ¿Hay algún cálculo en materia de número fino que no resultó, me parece? Es cierto. A ver, me parece que el oficialismo llegó muy confiado quizás a la sesión. Claro. Pensando que esos 95 diputados le facilitaban un poco más las cosas y se terminó topando con algunas imponderables, ¿no? Cuestiones inesperadas que lo hicieron transpirar bastante a lo largo de toda la sesión, ¿no? Sí, yo creo, a ver, digo, puntualmente, tema universitario y tema discapacidad. Sí. Vos tenés que saber a los 10 minutos cuántos votos tenés, Lo que pasó ahí, Pato, es que el oficialismo cayó en su propia trampa, cayó en su propio laberinto. ¿Y por qué digo esto? Estaba la posibilidad de votar por artículos, como pretendía la oposición, y en ese caso probablemente ese artículo hubiese sido rechazado, o sea, el gobierno iba a perder. ¿Qué negocio era para el gobierno? Perdóname, aprobaste todo el presupuesto, un artículo. Por eso, listo, podía resignar un artículo el gobierno, pero dejar a salvo otros, zonas frías, el tema de indexación, lo que venimos hablando. Sin embargo, al votar por capítulos, terminó en su propia encerrona porque la oposición terminó rechazando el capítulo entero, ¿no? Capítulo 11, que era donde todos poníamos la mirada, y así cayeron varios artículos, no solamente el 75, que era el de las leyes. Es decir, la Libertad Avanza ahí tuvo un error, me parece, de estrategia. De estrategia, de cálculo, y se topó también con algunos gobernadores que no colaboraron, ¿no? Después lo vamos a estar repasando, pero... No colaboraron porque tampoco llegaron a buen puerto las gestiones que se intentaban. Con el presupuesto. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, en el caso de Córdoba es uno, ¿no? Claro. Digo, Martín Yarlora fue uno de los gobernadores completamente ignorados en las negociaciones y al final, ¿qué termina pasando? Sus diputados votan en contra de la derogación de las leyes. 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones para el presupuesto. Exacto. Pero ahora las placas de Carolina Ramos. Bueno, arrancamos con esa que fue el resultado, la primera votación, ¿no? El resultado con el que la Libertad Avanza pudo celebrar de alguna manera. Un dato que no lo dejemos pasar, es el primer presupuesto aprobado de la era Milei, ¿no? Sí. Digo, porque venimos de 2 prórrogas de los presupuestos anteriores. Esta es la primera vez que se aprueba un presupuesto confeccionado por esta gestión. Obviamente que esto ahora tiene que ir al Senado y acá se abren todas las preguntas posibles, ¿no? ¿Qué va a pasar con este capítulo que fue eliminado? Porque, ojo, Pato, en el gobierno hoy ya están dejando trascender que el presupuesto de esta manera no les sirve. Que el presupuesto sin este capítulo no les sirve. Entonces hay que ver ahora en el Senado qué pasa si Patricia Bullrich logra reponer ese artículo que fue eliminado. Eso además generaría que el proyecto vuelva a diputados. Para todo esto ya estaríamos hablando de 2026, y enero. Te digo, remar acá, poner en el Senado, es muy difícil dar vuelta a este resultado, ¿eh? Absolutamente. ¿Y qué pasa Además, digo, políticamente es difícil darlo vuelta, porque tenés que votar en contra del tema de discapacidad y universidades, ¿no? Un tema que ya demostró ser de altísimo costo social. Sí. Entonces, supongamos que el proyecto vuelve a diputados, bueno, va a ser otra historia. ¿O qué pasa si el Senado aprueba lo de diputados y Milei termina vetando? Que también es otra de las especulaciones, ¿no? Digo, acá se abren todos los caminos posibles, vetar me parece. Vetar ese capítulo, decís vos. No, el capítulo ya quedaría eliminado. Hay que ver si veta el presupuesto y vuelve a prorrogar. No lo sé. No lo tenía. Digo, eso. La verdad es que la política está demostrando ser impredecible en todos los planos. Así que yo no descartaría ninguna opción. Para colmo, el Senado está con los tiempos ajustadísimos
el plan de Burrich era dictaminar el presupuesto en el día de mañana junto con la reforma laboral. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque en el Senado, obviamente, los mismos gobernadores que están en diputados a través de sus representantes, en el Senado también tienen cierto peso. Entonces vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? Con el presupuesto. La verdad es que, no tenía insisto, la posibilidad de... Claro, es más, cuando vos lo explicaste, digo, tiene que ser un veto presidencial al presupuesto, pero era como demasiado fuerte, pero es una posibilidad, claro. No podés vetar el capítulo. no, porque sería eliminado Claro. el capítulo. No, claro, ¿Me explico? ya está, O sea, ya claro. está eliminado. El Senado ahora tiene que decidir si lo vuelve a agregar o si lo sigue dejando eliminado, digamos. Pero bueno, la verdad, un laberinto inesperado para el presupuesto que hasta ayer, por lo menos, no lo preveíamos, esta cuestión. En definitiva, todo se da por esta intención, que para la oposición es una provocación, ¿no? Claro. La derogación de las Claro. leyes, porque Perdón. ya no se están cumpliendo, ¿no? Tercer tropiezo con la misma piedra. O cuarto tropiezo. Quinto. Ah, claro. Te había escuchado vos. ¿Por qué quinto? Porque Vamos yo a la contaba... próxima placa y te dale, lo dale. cuento. A ver, dale. Quinta vez que el Congreso vota a favor de estas leyes. La aprobó diputados. Sí. La Ah, aprobó me el sumás Senado. el Senado, claro. Insistió diputados con 2/3. Insistió el Senado Claro. con 2/3 y ahora diputados rechaza la derogación. 5 veces que el Congreso vota Claro. lo mismo. Es Sí, no hice tan mal el cálculo. Lo que pasa es que yo contaba incu- diputados. claro, si claro. es diputados es Son 3. tres, claro. Si sumamos al Senado son 5 Sí. veces en las que el Congreso vota lo mismo. Digo, es una señal política muy fuerte la que está dando el Congreso con estos temas, ¿no? En definitiva, y vamos a esos números, se rechazó la derogación de las leyes de universidades y discapacidad con 123 votos. Claro, lo puse al revés. Sería 123 votos en contra, Claro. 117 a favor, sería a la inversa de lo que mostramos, y 2 abstenciones, o sea, 123 rechazos. Esto, aclaremos, Pato, aparece a último momento en el dictamen del oficialismo. En el presupuesto que presentaron en septiembre, este tema no estaba. Claro. Lo agregan a último momento en el dictamen y eso generó un revuelo importante acá Estaba en la la Cámara. discusión si esto se podía agregar o no también al dictamen. Otra discusión. Claro, claro. La ley de administración financiera dice expresamente, y no hay lugar a interpretaciones en este tema, es que el presupuesto no puede derogar leyes. No Claro. puede derogar leyes. Y acá se están derogando Sí, leyes. sí. También algunos artículos de otras leyes vinculadas al financiamiento educativo y demás. Pero bueno, el oficialismo hizo oídos sordos de alguna manera a estos planteos y siguió adelante. Vamos a la siguiente placa porque estamos repasando los Sí. hitos, ¿no?, de la sesión de diputados. Y otro tema fue el de inocencia fiscal. Para este momento, Pato, ya estaban los ánimos bastante caldeados en el recinto cuando se vota este tema. De hecho, hubo un intento de la oposición de dejar la sesión sin quórum en ese momento. Un intento alentado por el Interbloque Unidos. Se termina queriendo sumar el kirchnerismo también. Estuvieron muy cerca de hacer fracasar la sesión, pero en definitiva no lo logran. Y se puede votar este tema que salió aprobado con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones. Esto también pasó al Senado. Estamos hablando del proyecto para volcar Sí. los dólares bajo el colchón al sistema formal. Vamos a ver ahora qué sucede en el Senado, aunque me animaría a decir que todos los esfuerzos del oficialismo van a estar puestos en el presupuesto. Y nos metemos con otro capítulo realmente impactante que se dio de madrugada. Vamos a la próxima placa. Tatán, no sé si, tatán. no sé tenés, si hay dale, tiempo dale. antes Sí, del bloque. Tenés, Bueno, dale, dale. no sé si a vos te sorprendió este tema. A mí totalmente. Pero- Y los protagonistas, salvo el candidato del kirchnerismo, me sorprendieron los otros dos nombres. Y también me sorprende, Ramos, esto de que, fíjate, que los salteños de Innovación Federal te votan en contra de lo que tiene que ver con, o a favor de la oposición, de rechazar el tema de lo que se vinculaba con Universidad. discapacidad y con universidades, y después colocan una auditora. Que es Es Pamela Caletti, ¿no? difícil de entender, ¿no? Un enredo interesante, O que el gobierno le diga, te pongo a esta, pero votame, acompáñame en lo otro. pero no sucedió. Claro. No fue lo que sucedió, ¿no? Claro. A ver, el gobernador Sáenz se salió con la suya, podríamos Claro. decir, ¿no? Porque votó lo que quiso y logró colocar Sí. a una auditoria que es Pamela Caletti. Bueno, Dale. ¿qué fue lo que pasó? En la madrugada este tema no estaba en el temario,
no solo de la sesión, no estaba ni siquiera en el temario de las extraordinarias, que fue el planteo que hizo Cristian Ritondo. Que ojo con esto, porque el PRO va a llevar este tema a la justicia, Pato. Claro. Esto continuará, es una novela que continuará. Se nombraron 3 auditores. Esta novela viene de larga data, ¿no? Había 3 lugares vacantes en la Auditoría General de la Nación, nunca se podía nombrar por falta de acuerdos políticos. Y a último momento, ¿qué pasa? La Libertad Avanza y Unión por la Patria se ponen de acuerdo para nombrar un auditor cada uno, y el tercer lugar se lo otorgan a Sáenz. El PRO queda totalmente afuera de este reparto, de ahí el enojo de Cristian Ritondo, y esto se termina aprobando, dicen algunos, entre ayos y medianoche, creo yo, nunca mejor puesta la frase, con 186 votos afirmativos, 0 votos negativos, porque claro, los que se oponían a esto se fueron del recinto para no convalidarlo, y hubo 3 abstenciones. Pero si vos ves el mapa del recinto, los 186 votos afirmativos es muy curioso ver cómo los casilleros de la Libertad Avanza y los de Unión por la Patria están verdes ambos, cosa que nunca sucede, ¿no? Que voten igual. Sí, claro. Están en las antípodas uno de otro. Pero bueno, acá se pusieron de acuerdo. ¿Y quiénes fueron los auditores? Que además, Pato, juraron ayer también. 3 de la mañana. Hoy en la madrugada. Digo, estaban listos para jurar. Este no es un dato menor, porque evidentemente sabían que iban a prestar juramento, ¿no? Digo, es difícil que Caletti desde Salta le hayan avisado una hora antes, ¿no? Con lo cual ya prestaron juramento en el mismo instante. Rita Almada, en nombre de la Libertad Avanza. Rita Almada, te digo, Rita Almada. ¿Qué tenés para contar? Vos seguro que la conocés, trabajó mucho tiempo en el Congreso, dentro del radicalismo, fue funcionaria de Fernando de la Rúa. Se llama Mónica Rita Almada, a lo mejor te suena más como Mónica Almada, y está en términos políticos muy vinculada a Federico Pinedo. Mira vos. Así que nada. Interesante. Pero sí, una mujer de adscripción al radicalismo de la Rúa histórica. Y ha trabajado muchos años acá, la conozco, efectivamente. Bueno, fue la elegida por parte de la Libertad Avanza en este caso, ¿no? Sí. Unión por la Patria nombró a Juan Ignacio Forlón, que ya era auditor antes, un hombre de la Cámpora. Sí. Y Innovación Federal nombró, como digo, a la exdiputada ya Caletti. Acaba de terminar su mandato y ahora va a asumir, bueno, ya asumió porque ya juró anoche en la Auditoría General de la Nación. Así que si algo le faltaba a esta sesión de madrugada era esto, ¿no? Digo, todos los condimentos posibles en este debut de la Libertad Avanza como primera minoría. Y para después, digo, ¿esto cómo se procesa dentro del bloque de Germán Martínez? Ya nos vamos al corte. Pregunto esto porque, digo, otra vez el designado es un hombre del camporismo y de Máximo, cuando el resto de los integrantes dicen, che, ¿cuándo nos toca a nosotros? Pero bueno, en un ratito. Dale. Finalmente fue para un hombre de la Cámpora que ya había estado en la auditoría. Estamos en orden del día. Recordamos, se votó en general el presupuesto, tropiezo en el capítulo 11 para el gobierno. Hay nuevos auditores. Esto es orden del día. Ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria.
como presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales o legislación general. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, estamos enseguida con el señor Gonzalo Solabarrieta para hablar de otro de los proyectos que tiene que ver con el tema inocencia fiscal. Y estamos también con Carlos Ramos, que estaba contando todo lo que tiene que ver con el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el rechazo del capítulo 11. Y la verdad que Ramos tiene un montón de data, pero claro, hay pocas certezas de qué va a pasar a partir de ahora con este tema. Sí. Así que bueno, pero antes, Ramos, podemos ver el momento en el cual el gobierno lograba la votación del presupuesto 2026. Dale. Si usted no dice lo contrario, vamos para adelante. Dale, a ver. Se va a votar a continuación en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con las modificaciones leídas por el miembro informante. Les pido por favor que se identifiquen a los efectos de que no haya ningún tipo de inconveniente en la votación, y si falta alguien de venir, por favor avísele porque vamos a proceder a votar. Sírvanse a identificarse, diputados. Vamos a dar 1 minuto y medio en vez de 1 minuto como lo hacíamos habitualmente, en virtud de que hay 127 o una buena parte de los 127 que es su primera experiencia como legisladores. Les pido me tengan paciencia y sí, por la duda. Sí, diputada. Hay gente que va a votar por primera vez. Así que se cierra la votación. 132 votos afirmativos, 97 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, y a ver, Ramos, que estuvo todo el día trabajando, después contaba, la verdad, una cuestión, porque hasta acá era un muy buen momento para el gobierno, pero empieza la votación en particular que no era artículo por artículo, que era capítulo por capítulo, y el capítulo 11 resulta rechazado por la oposición. ¿Y qué mundo se abre a partir de ahí, Ramos? Bueno, esto va a ser girado al Senado, imagino, en las próximas horas, si tenemos en cuenta que el oficialismo quiere apurar el trámite para alzarse con esta ley antes de fin de año, ¿no? Y el Senado tiene muy poco tiempo porque ya la semana que viene es la Nochebuena y Navidad y la otra es las fiestas de Año Nuevo, con lo cual ahora tienen que acelerar a fondo y sobre todo lograr reponer ese artículo que fue rechazado acá en diputados, ¿no? Para eso va a necesitar del apoyo de radicalismo fundamentalmente en el Senado y de bloques provinciales que hay que ver cómo se comportan en el Senado. Pero insisto, me parece que la Libertad Avanza cayó en su propia trampa de, perder un capítulo completo cuando podía perder solamente un artículo que no le movía el amperímetro tampoco, porque son dos leyes que no se están cumpliendo en la actualidad, las de universidades y discapacidad. Por eso es que la oposición habló de una provocación al momento de intentar derogarlas. Ahí estamos. Señor Solabarrieta, proyecto de inocencia fiscal, diga, a ver. Bueno, Pato, fue otro de los proyectos que se trató ayer. Recordemos que en el temario esto estaba acompañado junto al presupuesto y también a un proyecto del Compromiso Nacional para el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no tuvo su tratamiento ayer en la sesión, pero sí el de inocencia fiscal, que en definitiva se conoce más en la sociedad como el proyecto que propone el hecho de sacar los dólares del colchón, que nosotros contamos aquí, que un poco genera la tranquilidad para aquellas personas que tal vez en algún momento sintieron algún temor o sintieron una persecución por parte de lo que en algún momento era la AFIP o IARCA. El propio gobierno nacional se encargó de explicarlo de esta manera, subiendo los umbrales de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, una carátula de evasión simple, que hoy en día se investiga a partir del 1,5 millones de pesos y lo sube a 100 millones de pesos ahora con este proyecto. Pero vamos a repasar la votación un poco de lo que fue y vamos a contar algunas perlitas respecto a lo que fue esta votación. Fíjense, en lo que fue la aprobación en general de este proyecto, que no tuvo la realidad oradores previos a la hora de votar, solamente habló la diputada Rodríguez Machado, que recordemos es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que se encargó junto al presupuesto de llevar a cabo esta iniciativa. Recordemos entonces, 130 votos afirmativos, 107 votos negativos,
2 abstenciones, 2 ausencias y 2 diputados sin votar. Así fue el marcador básicamente a la hora de conocer el resultado final de la votación en general. Pero vamos a desasnar un poco cómo fue el hecho de los diputados y los bloques que acompañaron esta iniciativa. Bueno, tenemos quienes contribuyeron para la aprobación de este proyecto. Bueno, los 94 diputados de La Libertad Avanza. Acá hay que tener en cuenta, y siempre es importante remarcarlo, porque así lo hicimos siempre con Unión por la Patria cuando tenía un bloque muy grande, ¿no? Que llegó creo que a 102 en algún momento, después bajó a 99, y siempre se hablaba de la importancia de sostener al bloque tan grande, de que estén presentes en la sesión. Bueno, ayer los 94 diputados de La Libertad Avanza pusieron el voto afirmativo para esta iniciativa. Después tenemos el análisis de los 21 diputados del interbloque Fuerza del Cambio, que en este sentido, recordemos, tuvo 11 aportes del PRO. El único diputado del PRO que no votó porque estuvo ausente fue Álvaro González, y después el resto del interbloque votó favorablemente en esta iniciativa. Los 6 diputados de la Unión Cívica Radical, los 2 diputados del MIT, tanto Sago como Eduardo Falcone, José Garrido por Santa Cruz y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires. Vamos a ir a la siguiente placa para también seguir repasando. Sí. Porque acá ya empezamos a hablar de provincias directamente y de gobernadores en este aspecto. 5 votos positivos de Innovación Federal, que tuvo a los 4 misioneros presentes y votando de manera afirmativa. Un solo voto de Salta, que es de la diputada Yolanda Vega, y los otros 2 diputados de Salta estuvieron ausentes, para remarcar este dato también importante. También tuvo 3 aportes de Elijo Catamarca, los 3 diputados que, recordemos, ya pertenecen a este bloque directamente respondiendo a los intereses de la provincia. 2 diputados de Independencia que representan a Tucumán y a los intereses también de Osvaldo Jaldo, el gobernador de la provincia tucumana. Y 2 de Producción y Trabajo, que son los 2 diputados de la provincia de San Juan. Vamos a ir a la siguiente placa y acá con alguna perlita, porque por ejemplo, País Federal aportó un voto, al igual que en la votación de presupuesto y Hacienda, también lo hizo en Innovación Federal, en Inocencia Fiscal, y acá tenemos el primer dato, porque esto podemos tomarlo como aquel bloque de coherencia que, recordemos, terminó con la salida de Lourdes Arrieta, por ejemplo, que ahora pertenece a otro bloque, a Provincias Unidas, y en este caso Claudio Álvarez votó, por ejemplo, diferente a lo que votó Marcela Pagano. Acá tenemos dentro de este bloque la representación de San Luis, en este caso de Claudio Álvarez, y después Gerardo González, que estuvo ausente. Raro, ¿no? Esa división. Esa división es rara y seguramente no sea siempre en la misma línea en el resto de las votaciones. Por lo menos hasta ahora tuvo esta demostración ya en el primer acto pleno de este bloque. Después acá viene el dato. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Provincias Unidas tuvo un voto afirmativo en este proyecto de Inocencia Fiscal cuando el resto del bloque tuvo la gran mayoría, en un 85-90%, votos negativos? Bueno, porque Sergio Capozzi, de la provincia de Río Negro, que recordemos pertenecía al PRO, trabajó y mucho en este proyecto con Laura Rodríguez Machado, cuando empezó a tratarse en la Cámara de Diputados, y me explicaba que la realidad es que le parecía que era una incoherencia total haber trabajado el proyecto con ella y pese a haberse pasado en este caso a Provincias Unidas, votarlo de esta manera. Ya se lo había comunicado al bloque y de esta manera también votó de manera positiva el único de su bloque. Y el otro voto que llega a estos 130 es de la neuquinidad de Karina Maureira, y de esta manera desasnamos los 130 votos afirmativos para Inocencia Fiscal. Vamos a ir en un ratito con las imágenes, pero antes, un tema que vos, claro, Ramos, lo tocás, pero es difícil tener todas las respuestas, que es esto de la negociación. Vos fíjate que el gobierno logra el apoyo de Innovación Federal, donde hay salteños y misioneros, lo logra para Inocencia Fiscal, lo logra para la aprobación en general del presupuesto, logra con los salteños acordar la designación de una auditora y no lo logra para el tema de mayor presupuesto para las universidades y para la discapacidad. Para que no se derogue. Exactamente. Claro. Digo, ahora, eso tiene que estar presente en la negociación y vos, oficialismo, tenés que estar sabiendo que los votos no lo van a tener, porque no hay sorpresa, esto seguro que estuvo hablado. Digo, y si no vas a tener los votos, si no te van a acompañar,
cambia de rumbo porque si no vas a chocar, me parece, pero bueno. También es cierto que son dos temas, Pato, donde si vos diputado, votaste algo, en este caso votaste a favor de esas dos leyes, es muy difícil después votar, derogarlas. Es decir, si votaste a favor de las leyes, ¿por qué después votarías para derogar esas mismas leyes? Claro. Digo, sería ya un giro de 180 grados difícil de explicar para esos diputados. Sí, Entonces, sí. de alguna manera mantuvieron su coherencia, ¿no? ¿Por qué votaría ahora derogar una ley que ya acompañé? Y digo, estoy pensando, la verdad, me puede faltar algún dato, pero esto es muy difícil porque vos, por ejemplo, buscá en el universo de los senadores radicales. Quien más, quien menos, todos son egresados de universidades nacionales. Sí. Es muy difícil que Va a no costar acompañe. en el Senado. Claro. Es Va a muy costar en el difícil. Senado. Lo mismo con los provinciales. Y ni hablar del tema discapacidad. Porque hay un tema, bueno, vos podés tener mucho compromiso, tu gobernador, pero vos tenés que bajar del avión y tenés que hacer actividad, digo, y no acompañar un mayor presupuesto para discapacidad y para universidades, y ahora votar el veto es muy complicado, ¿no? Así que bueno. Sí, veremos qué pasa ahora en el Senado. Si el Senado no acompaña, queda ese capítulo eliminado. O sea, votaría lo mismo que diputados sin ese capítulo y ahí se abre la incógnita de qué va a ser Milei. Claro. Y si veta el presupuesto, que sería insólito. Pero, insisto, como ahora estamos viendo sorpresas a todo momento, hay que ver si termina en definitiva o un veto parcial. Vamos a ver qué escenario se abre, porque ahora me imagino a Patricia Bullrich en este momento, negociando la reforma laboral. Y con este tema. Con la marcha de hoy de la CGT y en el medio cae el presupuesto con esta bomba de un capítulo eliminado. Y además, porque todo es relato, todo es imagen, en el momento que vos tenés que estar celebrando un presupuesto 2026, que la verdad te cierra, que lo lograste, hiciste una gestión que derivó en el triunfo del 26 de octubre, tenés primeras minorías. Se empañó. Totalmente. Quedó empañado. Totalmente. Sí, y la otra pregunta es, en el trámite legislativo, si vos, por ejemplo, del Senado viene con alguna modificación a diputados, la pregunta es, ¿se abre extraordinarias en enero? ¿Se abre extraordinarias en febrero? ¿Cuándo? Y así se va pateando y ahí la cuestión preguntarse si se va a terminar. Y para todo esto, si no hay presupuesto sancionado el 31 de diciembre, el 1 de enero vamos a una nueva prórroga, porque no puede no haber presupuesto. Claro. Tendría que prorrogar por tercera vez hasta que se sancione en el Congreso el presupuesto. Aclaremos algo. El Senado ahora tiene dos opciones. No puede agregar más cambios a lo que ya se hizo. O acepta eliminar el capítulo o lo reincorpora. Pero no es que puede agregar un artículo que diga tal cosa. Y perdóname. Todo pasa en función de ese capítulo. Imaginate, y de algunas otras modificaciones que tuvo el texto a último momento menores, ¿no? Imagínate que el Senado logra multiplicar los panes y logra que se vote a favor del artículo del capítulo 11. Me gusta tu metáfora Por bíblica. Eso, claro. Imagínate que se logra eso, que el Senado logra votar a favor del capítulo 11, ¿no? Y eso viene acá. ¿Y acá qué pasa? Si viene acá modificado. Bueno, hay que ver si... ya, claro. Ahí me estás planteando, o sea... No sé qué puede pasar ahí, ¿no? Claro. Yo veo muy difícil que en diputados se pueda cambiar este rechazo. Yo lo veo muy difícil. Veo lo mismo. O sea, tenés que juntar voluntades. No, por eso te digo, ponele que haya un milagro en el Senado. Yo no veo a los diputados cambiando la intención de su voto. No lo veo, pero bueno. ¿Por qué es más difícil? Entiendo, y ustedes capaz que tendrán otra opinión o no. Porque una cosa es votar la emergencia, una emergencia, cualquiera sea, en un contexto de ya el transcurso de un año, y otra es en el transcurso de ya un nuevo presupuesto con nuevas partidas, que ahí tiene hasta inclusive alguna posibilidad de cambiar su voto de lo que fue votar la emergencia favorable, pero después con un presupuesto, con partidas distintas, decir, bueno, tal vez el gobierno nacional tiene el gesto de ampliar partidas y no es necesaria una emergencia. Claro. ¿Me explico? A diferencia de votar primero por no derogar una emergencia y después cambiar el voto, ahí tal vez es más difícil. A ver, estamos en orden del día, vamos al momento en el cual también el gobierno lograba, el oficialismo lograba la sanción para inocencia fiscal. A ver. A continuación se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación Penal recaído
en el proyecto de ley sobre reforma al procedimiento tributario, al régimen penal tributario y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, contenido en la orden del día número 3. Sírvanse, diputados, a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 107 negativos, 2 abstenciones. Bueno, ahí estamos, y estaba leyendo yo, por favor, Gonzalo, y por favor, vos, Caro, si hay algún dato, porque inmediatamente que se rechazó el capítulo 11, se hizo un breve resumen de todos los puntos que estaban incluidos en este capítulo 11 que habían sido otorgados por el oficialismo para que justamente los diputados votaran el capítulo 11 y no lo rechazaran. Sí. Pero había un montón de cuestiones. Está la eliminación del subsidio por zona fría en el gas. Está la eliminación del ajuste por movilidad en la UH. Está también el tema de que se pierde la eliminación del régimen de pensiones no contributivas. Y también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que estábamos hablando, el sistema que quiso imponer para eludir sus obligaciones con Cava y el Poder Judicial de la Nación, con lo cual deberá pagar al Consejo de la Magistratura sin más. Eso lo explicamos brevemente. Claro. A último momento, Berti Venegas Lynch anuncia que en ese capítulo querían sumar 2 artículos más, que eran la coparticipación de Ciudad de Buenos Aires y un aumento del presupuesto para el Poder Judicial. Claro. ¿No? Acá ya se abrieron todo tipo de sospechas. Es más, Pato, hasta el mismo Ritondo dijo, la verdad, estamos de acuerdo con estos artículos, pero no tienen absolutamente nada que ver con el capítulo donde lo están metiendo. Esto tendría que ir al capítulo 2, no al 11. Digo, ahí se notó mucho la maniobra de la Libertad Avanza de querer agregar más artículos al capítulo 11 como una manera de buscar más apoyos y de blindar ese capítulo, que es lo que no termina sucediendo, ¿no? Pero muy interesante ahí ese intento de los libertarios de agregar esos 2 artículos. ¿Algo más, Pato? Dale. Si yo estuviera en este momento enfrente a un funcionario del gobierno, me gustaría preguntarle, ¿qué impacto fiscal tienen estas medidas que vos acabas de enumerar? ¿Qué tanto te mueve el amperímetro para decir ahora el presupuesto no me sirve? Claro. ¿No? ¿Qué tanto perjudica a las arcas nacionales que se caiga este artículo? Porque para decir el presupuesto no sirve, que es lo que se está conociendo ahora, tenés que tener un argumento que no es solamente las leyes de universidades y discapacidad que no se están cumpliendo. ¿Me explico? No, totalmente, claro. Había también un paquete de reconocimiento a las energéticas, a Edenor, Edesur y Pampa Central Creo Puerto que es también. El artículo 71 que lo menciona el diputado Paulón, entre otros. Pero es una cesión de algo así como 3.500 millones de dólares por deudas innominadas que favorecía a las empresas energéticas. Bueno, todo esto estaba dentro del capítulo, que eran concesiones para seducir a los diputados, para que, seducidos por estos puntos puntuales, que eran sus recomendaciones, no votaran en contra de la discapacidad y el tema del presupuesto universitario. Ahí, bueno, Ritondo plantea esto de no lo metamos en este capítulo. Y después Germán Martínez planteando más o menos lo mismo, denunciando prácticamente una maniobra espuria, pero además planteando, ¿y cómo vamos a financiar estos agregados? Digo, un aumento del Poder Judicial, tema coparticipación. Bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? Tampoco estaba claro esa respuesta, ¿no? Bueno, después también creo que fue Pablo Juliano que propone incorporarlo al capítulo 9, pero cambiarle el nombre al capítulo 9 y que era, no recuerdo qué palabra, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Agregándole la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podía agregar en el capítulo 9. Pero se entiende que esto era una estrategia para que dentro de este capítulo esté esta deuda que tiene el Estado Nacional de años anteriores de coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que no se elimine por esta cuestión. Síntesis. A ver, me dice Ramos, y seguramente tiene razón, que
el perfil no bajo, bajísimo del peronismo tenía que ver con una estrategia. Porque la verdad, yo al mediodía, a las 2 de la tarde, cuando empezó esto, yo no lo tenía en el radar que al gobierno le podía suceder este tropiezo con el artículo 75. Se suponía que podía ser trabado, había artículos que iban a ser más peleados, y yo cuento, 8 de la noche hablé con un diputado que era escéptico todavía, y esto la verdad, bueno, se termina cerrando recién a la madrugada, pero vos decís que estaban trabajando y mucho. No, a ver, yo los diputados con los que pude dialogar anoche, ninguno se animaba a arriesgar el resultado. Claro. En la oposición me decían, y puede ser que lo logremos, y en el oficialismo me decían, puede ser que lo logremos. O sea, digo, no, nadie tenía muy en claro qué podía pasar. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Digo, en ese momento fue muy curioso porque la algarabía del ala izquierda del recinto total, ¿no? Unión por la Patria estallando en gritos y aplausos, y las caras atónitas de los diputados de la Libertad Avanza. Exactamente. Por la tarde igual algún que otro diputado te señalaba que, entiendo yo, de ese número de 130 que avalaron la votación por capítulos y no por artículos, que había 5 o 6 diputados que podrían haber cambiado su postura en el aspecto de, bueno, la realidad es que no estoy de acuerdo con el artículo 75. Se aprende siempre, pero los oficialismos tienen que hacer obligatoriamente cálculos muy precisos para no tener sorpresas. Tienes que ser muy concreto, si no te pueden pasar estas cosas y los costos son altos. Nos tenemos que ir. Caro Ramos, muchísimas gracias. Trabajo impecable de 14 horas, 2 de la tarde a 2 de la mañana. No, estuve en el Senado antes. ¿También? Muy bien. Con Cordero. ¿Reforma laboral? Gana en dólares, pero bueno, ese es otro tema. Solaberrieta, muchísimas gracias. Un placer, Pato. Hasta cualquier momento, esto es DTV. Enseguida la continuidad con Melina Fleiderman y compañeros.